os voy a resolver algunos ejercicios de las selectividades de aquí, de la Comunidad Valenciana. Este es el de junio del 2013. Me están pidiendo cuál es el campo magnético que generan dos corrientes que tienen el mismo sentido en un punto P, y me dan las distancias desde el punto a cada uno de los hilos. Bien, os obligan en el ejercicio, si lo veis, a tomar los ejes X e Y conforme está en la propia selectividad. Para resolverlo, si los ejes X e Y son esos, fijaros que sobre el punto he dibujado los ejes X, Y y el Z. Bien. Ahora, para calcular este hilo de corriente, el primero, qué campo magnético genera en ese punto en concreto, os recuerdo que teníais que dibujaros en un plano perpendicular al hilo, o sea, en el plano XZ, una circunferencia de radio, la distancia desde ese hilo al punto donde os piden el campo. Bien, ahí os lo he medio dibujado en azul, en 3 dimensiones. Perdonad que no soy muy buen dibujante. Para calcular el campo que piden en P, os recuerdo que será el campo en P debido a la corriente 1 más el campo en P debido a la corriente 2. Esos campos que son vectores, primero calculamos el módulo. El módulo del campo en P debido a I1 es el mu sub 0 partido 2pi por la intensidad de la corriente 1 partido el radio de ese círculo que os habéis pintado. En concreto, esto dará 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad 1, que dicen 2 amperios, y partido cuál es el radio de este círculo. 40 centímetros, o sea, 0,4. Luego esto da 10 a la menos 6 teslas. Bien. Eso transformado a vector, os recuerdo que era con la regla de la mano derecha, teníais que visualizar el sentido de la intensidad. El sentido de la intensidad, y en cada punto del círculo que habéis descrito, que está en este plano, en cada uno de los puntos los dedos me dicen tangentemente a la circunferencia hacia dónde irá ese vector. Luego, si observáis allí, los dedos me dicen que saldría hacia mis ojos, que esto en estas 3 dimensiones que hemos pintado, pues sería que este es el vector campo magnético en el punto P debido a la corriente I1. Luego, una vez tengo calculado el módulo, eso me está diciendo que viene hacia el sentido positivo del eje Z, ese vector. Luego, escrito como vector, ya diréis que el vector campo en ese punto debido a I1 es 10 a la menos 6 K, que están teslas. Se calcula el módulo del campo en P debido a I2. Eso será pues mu sub 0 partido 2pi por la intensidad 2 partido R. Luego eso será 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad 2, que es 3. Aquí el radio del círculo es 0,2 y eso me da 3 por 10 a la menos 6
teslas. Ahí tendréis que ahora dibujar que, pues, esta otra circunferencia. Que os recuerdo que es una circunferencia que está en el plano perpendicular al hilo de corriente. Con la regla de la mano derecha, el pulgar en el sentido de la corriente, vuelvo a indicar hacia dónde iría ese vector, y es otro vector que sale hacia nuestros ojos. Luego tendría el mismo sentido que el que acabamos de dibujar. Sería este. Pues una vez lo tenéis, lo escribís como vector. Y ya puedo calcular el campo resultante. El campo resultante, ¿qué será? Pues 1 y 3, 4 por 10 a la menos 6, K, en teslas. ¿Bien? La ley de Biot y Savart. Ahora el apartado B. El apartado B dice: ¿a qué fuerza estará sometido un electrón que en ese punto, el punto P, lleva una velocidad de menos 10 a la 6i en metros por segundo? Eso es ya la ley de Lorentz. La ley de Lorentz. Pues la fuerza es la carga por el producto vectorial del vector velocidad y el vector campo magnético. La carga del electrón, tenéis que recordar que es negativa, es 1,6 por 10 a menos 19. Y el producto vectorial ese es I, J, K, el primer vector, que es el vector velocidad, que os lo dan menos 10 a la 6, 0, 0, y el vector campo, que es el que acabamos de calcular, que es el 0, 0, 4 por 10 a la menos 6. Estos resueltos serán menos 1,6 por 10 a la menos 19 por las Y es 0, las J menos, que con menos es más, por eso da por 4. Es decir, 3,2, 6,4. Menos 6,4 J, que estarán newtons. A ver si nos hemos equivocado. Esta es la ley de Lorentz. Y os enseñé que con la mano izquierda la ley de Lorentz sería: la fuerza a la que está sometida una carga la indicará el pulgar siempre que sea una carga positiva, o en sentido contrario si es una carga negativa, con los tres dedos, que es F, B, V. El B aquí es un B que sale hacia mis ojos. El V, ¿qué V me han dicho que es? Pues fijaros, eso, representado aquí, sería una carga negativa. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. El vector campo está en el eje Z. Y me han dicho que el vector velocidad está hacia la X negativa. Luego, ese es el vector velocidad. De nuevo recuerdo, F, B, V. El V hacia la izquierda. Y el B, F, B, el B hacia mis ojos y el V hacia la izquierda. El pulgar indica hacia arriba.
Luego, si eso es una carga positiva, la fuerza magnética irá hacia arriba, hacia la parte positiva del eje Y. Pero como es una carga negativa, ¿hacia dónde irá? Hacia abajo. Esa es la fuerza magnética que tiene sentido negativo en el eje Y. Sentido negativo con las Jotas. Luego está bien. ¿Vale? Os voy a buscar otra selectividad.